Muy buena tarde, noches, ¿verdad? Es un gusto para mí estar hoy aquí con ustedes y compartir un poco sobre las investigaciones que se han realizado a través de 3 años en el sitio arqueológico de Tayasal. Vamos a ver algunas pinceladas porque en 3 años hemos encontrado mucha evidencia, hemos tenido hallazgos increíblemente importantes para conocer la historia del área central del Petén. Entonces por el tiempo vamos a abarcar solamente algunos de ellos y obviamente esperando que en próximas oportunidades tengamos a bien poder llevarles un poco más de lo que hemos estado trabajando a través de este tiempo. Tayasal, como ustedes sabrán, se encuentra ubicado en la península del mismo nombre, alrededor del lago Petén Itzá, en el cual hay varios sitios. Todos los puntos rojos que ustedes observan son sitios que generalmente se han asociado al área de contacto o a los periodos preclásicos, es lo que tradicionalmente se ha tenido. Lamentablemente las investigaciones aquí no han sido muy esporádicas, entonces se conoce parcialidades, es hasta que el Parque Nacional Tayasal comienza ya a trabajarse de una forma sistemática. 3 años, esperamos que 3 años más y luego 3 años más para poder ir siguiendo con este trabajo. La idea es un trabajo continuo, ¿verdad? Lo primero que teníamos que hacer era revisar el sitio arqueológico y nos damos cuenta de que en realidad el sitio ya estaba delimitado en lo que ustedes ven en rojo. Aunque el sitio es más grande, esa delimitación se tiene actualmente en registro como propiedad ya del Estado, porque lamentablemente se habían hecho acuerdos de buena voluntad desde hace mucho tiempo, pero no se tenía la certeza jurídica ni legal. O sea, en 3 años nos ha costado bastante venir y poder pasar esto a bienes del Estado para que ya sea un parque propiamente protegido. Aunque ya estaba declarado como parque y está protegido como parque, no se tenían los límites físicos. Ahora sí ya los tenemos exactamente en toda la sección que ustedes ven, aunque obviamente el sitio es mucho más grande de lo que nosotros podríamos ver. Este es el plano básicamente del área. Como ustedes pueden ver, la parte en azul es la parte que está protegida y las secciones que quedaron fuera del parque obviamente ya están impactadas por obviamente el crecimiento de las comunidades en los alrededores. Sin embargo, la gente nos ha prestado de buena voluntad áreas para poder seguir haciendo investigaciones y ampliar básicamente lo que nosotros tenemos del sitio. Aunque esta sección de acá ya está lotificada, la municipalidad ya la dio en concesión, hay títulos de propiedad, pero por orden de juzgado se nos manda a hacer un levantamiento en toda esta zona para poder evidenciar cuánto hay todavía y hacer las anotaciones a los dueños de la protección de estas áreas, ¿verdad? Lo bueno es de que acá no hay prácticamente nada construido, sino que únicamente las calles, y la gente en cierta forma tiene ese afán de conservar. Para esto tuvimos que venir nosotros y empezar a buscar las primeras investigaciones que se dieron en Tayasal. Lo primero que encontramos fueron las investigaciones de Carl Gutte, los cuales van para 1922 la publicación, obviamente con la Carnegie, aunque los trabajos empiezan en 1916, es decir, más de 10 años. Entonces ya tenemos prácticamente los primeros levantamientos de las áreas centrales del sitio, lo cual es muy importante anotar de que estas son las zonas que todos los proyectos han trabajado. Entonces vamos a ver un poco la problemática que se ha tenido porque todo el mundo ha llegado a trabajar en diferentes momentos de la historia de la arqueología con diferentes técnicas y algunos daños que se han creado por este tipo de investigaciones, que obviamente era la arqueología del momento, ¿verdad? Es interesante porque incluso encontramos en los libros de anotaciones de Gutte que él reporta que la mayoría de sus entierros no están en forma anatómica, sino que están en formas
muy extrañas. Y es justamente lo que también nosotros hemos encontrado. Y esto es porque la frecuencia de los entierros en Tayasal son sedentes, más que extendidos. Hay un patrón de enterramiento sedente. Entonces lo comparamos con algunos dibujos y anotaciones que él tiene y seguimos en el mismo patrón de que él reportó hace más de 100 años. Y encontramos algunas fotografías de la época, las cuales para nosotros son muy interesantes porque nos están diciendo de la forma de excavación que ellos hicieron, pero también antropológicamente a los habitantes del momento, ¿verdad? Es interesante porque si ustedes ven el tipo de vestuario, es justamente de las migraciones yucatecas que están llegando a Petén a principios del siglo pasado, ¿verdad? Y lo hemos reportado en otros lugares como en Dolores, en San Miguel, lo hemos reportado en San Francisco. Entonces también nos está dando no solo el dato arqueológico, sino que también el dato antropológico. Y vemos la forma de excavación. Este edificio es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, ya comenzamos a ver algún patrón. La parte del basamento muy bien marcado, con sillares muy bien hechos, muy estucados. Sin embargo, la sección superior ya podemos ver de que son piedras amorfas, creando cuerpos, ¿verdad? Hay una gran diferencia acá. Vean, en este corte transversal, o sea, la arqueología del momento era abrir grandes trincheras y cruzar las estructuras para poder ver los elementos constructivos. Vean ustedes la base, que era lo que platicábamos de la parte de los sillares estucados. Sin embargo, arriba ya no tienen más que lo que nosotros llamaríamos un embono seco, y incluso algunos pisos que van a delimitar cuerpos muy altos, muy grandes. Vean, esta es la esquina prácticamente de la estructura y vean cómo aquí tenemos una escalinata secundaria y cómo los cuerpos van siendo elaborados obviamente con piedras amorfas y las grandes trincheras que cruzaron prácticamente las estructuras en su momento, ¿verdad? También encontramos algunos registros, estos ya son de la Pensilvania en los años 60, en los cuales hacen el hallazgo de la famosa Estela 1 de Tayasal, ¿verdad? Que es el que nosotros utilizamos como logo. En la parte de aquí arriba pueden ver, es justamente la escena que, bueno, para empezar, la encontraron enterrada, no en el lugar donde actualmente se encuentra. La sacan de su lugar y ya obviamente la van a poner en el centro. Si se dan cuenta, tiene una sección superior, la cual hoy ya no existe, esta es una fotografía actual, pero podemos ver también algunos elementos como el witz, ¿verdad? La tierra, y un gobernante que se ha asociado que es un personaje mujer, ¿verdad? Sentado de forma de perfil, aquí estarían las piernas, su faldón, y en esta mano tendría un cetro de gobierno, ¿verdad? Justamente todavía podemos ver algunos elementos de esos acá en la sección. Como ustedes también notarán, la talla en la piedra no es una piedra caliza, si es una piedra, lo que comúnmente se llama piedra de fuego, y esa piedra de fuego es caliza con mucho cuarzo, entonces la hace muy dura, pero a la vez también muy frágil, y no tiene la regularidad que va a tener la caliza. Entonces pueden ver que existen muchos agujeros, ¿verdad? Los cuales en su momento fueron tapados con estuco para poder crear las bases lisas. Lo que sí es cierto es de que eso, la dureza de la piedra ha logrado hacer que se conserve de buena manera las tallas. Obviamente las secciones superiores ya no están, pero sí tenemos un buen registro para poder inferir cómo fue la estela. También aparecen registros de esta otra estela que ustedes pueden ver acá, que todavía se encuentra. Esa es una de las fotografías actuales. Básicamente son algunos elementos como números, barras y puntos, y algunos pequeños glifos ya muy erosionados, ¿verdad? Lo interesante es de que esa todavía se encuentra. Sin embargo, tenemos otros elementos como esta que encontramos, lo que nosotros pensamos que es el glifo emblema de Tayasal o de alguno de los sitios. Esta T es lo que nos llamarían el IC, que aparece en los topónimos de todos los sitios de alrededor del lago, ¿verdad? Lamentablemente está fracturada, ¿verdad? Y ya no tenemos ningún otro elemento asociado a ella. Y estas fotografías que también aparecen de la época de la Pensilvania, que tampoco las encontramos en el sitio, buscamos
y solamente se anota de que fueron entregadas al gobernador, en este caso tendría que ser la municipalidad, pero se encuentran desaparecidas, ¿verdad? No tenemos ningún registro sobre ellas. Ya entrando en lo que es en las investigaciones actuales, nos referimos a 4 puntos específicos de investigación, ¿verdad? El primero, que sería la Acrópolis. Es lo que ustedes pueden ver justamente acá, una reconstrucción de la Acrópolis en esta sección, en la sección más alta, que va a tener el sitio en el extremo oeste, ¿verdad? Si alguien de ustedes conoce el mirador del Rey Canek, es justamente esa sección de acá, ¿verdad? Que es un poco más alta que esta. Entonces, ya tenemos básicamente en el lado oeste las 2 secciones más altas, las cuales obviamente nos llaman la atención porque parece ser, o nos pareció ser en su momento, una zona de residencia de élite. Para lo cual, en las investigaciones encontramos básicamente algunos restos de arquitectura, como ustedes lo pueden ver, algunas escalinatas, algunos recintos, incluso con banquetas, pero tenemos el problema, como hablábamos al inicio, de que la mayoría de investigaciones se dirigieron a esas 2 zonas, a la zona de la Acrópolis y a la zona de la Plaza de las Estelas. Entonces está muy destruido, prácticamente es un rompecabezas poder entender, porque tenemos muros también, pero no son muros prehispánicos, sino que son muros de algunos rellenos que en algún momento se hicieron para las investigaciones que se habían realizado anteriormente. Logramos obviamente ya definir prácticamente muchos espacios y entre ellos vean ustedes, por ejemplo, las áreas de los cuartos con pisos muy bien delimitados, ¿verdad? Algunos accesos, pero algo que nos parece muy interesante es que se pierden obviamente los muros. Viene el piso y de repente acá ¡fum!, se corta, donde debió haber estado un muro, ya no existe, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Porque el piso viene y remata, incluso tiene el remate en el muro hacia arriba. Ahora, la gran pregunta es, ¿lo destruyeron en las investigaciones anteriores o qué pasó? Lo que sí hemos encontrado, esto es una constante en todas las áreas que hemos trabajado, ¿verdad? Los muros desaparecen. Ahora, más adelante vamos a ver otros ejemplos donde ya vamos a darles las inferencias que tenemos nosotros sobre este fenómeno. Y lo vamos a ver, aquí abajo también aparece el mismo fenómeno y en muchos de los lugares está pasando eso en las áreas altas. Pensamos que era exclusivo de las zonas altas que se habían trabajado, pero no, en las otras secciones donde nadie había tocado tenemos el mismo fenómeno. Vean acá el piso y donde debió haber estado el muro ya no hay nada, ¿verdad? Entonces los recintos están muy bien delimitados, están muy bien hechos, pero sin muros. Vean aquí un piso, luego cubierto por otro, pero se acaba, ya no hay nada. Solamente hubo una pequeña banqueta que hemos encontrado que obviamente debe haber sido la parte del recinto de la Casa Larga superior. De ahí no hemos encontrado mayores evidencias de muros, al menos en muy buen estado en esta zona. Yéndonos un poco más abajo, estábamos acá en la Acrópolis, ahora nos vamos a la parte de la Plaza de las Estelas, como es conocida. Aquí vamos a ver, miren, esta estructura es la que vimos al principio, la que estaba cortada por Gute hace 100 años, esta justamente, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la altura que tiene, la aguada, o cenote como le dicen, y la vista de Flores y toda la sección de Santa Elena y San Benito al fondo. Entonces, si ustedes notan, acá todavía están las secciones de las trincheras que cortaron prácticamente la estructura y toda la parte superior, es decir, toda esta sección fue prácticamente desmantelada. De aquellos basamentos que vieron ustedes ya no queda absolutamente nada. Lo único que va quedando son solamente algunos rellenos como estos, donde debieron haber estado las gradas, ¿verdad? Lamentablemente estas excavaciones nunca fueron rellenadas. En los años 60 se intentó hacer un relleno, como ustedes pueden ver, pero solamente algunos elementos han sido encontrados, ya no como se encontraron en un principio.
algunos pisos como los que pueden ver ustedes acá, ¿verdad? Pero de ahí obviamente ya no tenemos mayores cosas, sino que sencillamente lo único que podemos ir viendo es infiriendo los cuerpos de estas estructuras, ¿verdad? En la parte central, donde se encuentra la estela, se han encontrado también estos altares, pequeños altares solamente de piedra amontonada, no tiene amargaza, y se han encontrado alrededor de 3, alrededor de la sección central, que sería esta. Aquí está la estela, aquí está el muro, la estructura que está acá, se han encontrado 3 y actualmente se están encontrando alrededor de 6 más dispersas sobre la plaza, sin ninguna orientación específica. Hicimos algunos pozos de prueba y encontramos básicamente lo mismo, algunos arranques de muros, solamente la primera hilada de piedra, de ya no tenemos nada, la escalinata de la estructura T124, si observan solamente las primeras gradas se pueden observar y posteriormente ya solamente relleno y las grandes trincheras que se hicieron, o sea, prácticamente se destruyó la arquitectura en este caso. En nuestro programa de restauración decidimos, para poder estabilizar las estructuras, no hacerle ninguna intervención, sino que sencillamente rellenar y hacer algunos muros de amortiguamiento para que la estructura no siga sufriendo daño, porque internamente ha estado expuesta a agua, humedad, hay cavidades las cuales estamos rellenando y los árboles con sus raíces también han afectado mucho la arquitectura, entonces están muy frágiles y preferimos mejor solamente estabilizarlas, rellenarlas y monticularlas, porque creemos que no vale la pena dejarlas abiertas. Vean ustedes esto, aquí estaría la escalinata que estaban viendo antes, los muros que ya no tienen más que solo el embono, toda la piedra de la fachada, la piedra tallada, ya no existe, ¿verdad? ¿Qué está pasando entonces acá? Después del abandono de Tayasal, cuando se crea la misión de San Bernabé en el extremo norte del sitio y cuando crece la población en Flores, entonces la gente está llegando a desmantelar las estructuras para construir las casas. Entonces vamos ahora a Flores y si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que la mayoría de los esquineros de las casas de Flores, de las casas muy antiguas, son justamente estos. Ya solamente necesitaban ir a bajarlas, subirlas a la canoa, llevarlas a Flores y colocarlas, ¿verdad? Entonces prácticamente se desmanteló toda el área central del sitio para poder hacer las construcciones tanto de Flores como de la antigua misión que existió en esta sección. Eso hace que solamente encontremos esos embonos que son de muy buena calidad, pero la piedra tallada obviamente ya pasó a otros lados, ¿verdad? Ahora, hay algo que también es muy interesante, y lo interesante de todo esto es que el sitio está dividido en 2 secciones. Esto que ustedes ven acá es lo que nosotros llamamos la fosa defensiva. ¿Por qué? Esta fosa defensiva divide el sitio en 2 secciones y es donde la escorrentía del agua pasa y baja directamente hacia el lago, ¿verdad? Es una fosa muy grande y obviamente ahora sabemos que dividió el sitio en las 2 secciones. Ahora, todo lo que ustedes han visto acá, básicamente los estamos fechando para el periodo clásico tardío, clásico terminal. La idea original que se tenía de Tayasal es que era un sitio del periodo de contacto, que es un sitio postclásico, pero la evidencia que nosotros hemos encontrado en toda esta sección es muy poca. Bueno, nosotros ahora con lo que tenemos sabemos de que toda esta sección fue deshabitada después del clásico terminal. Después del clásico terminal ya no hubo más habitación acá y la habitación pasó a otro lugar, pero antes de esta desocupación hubo otra en esta sección. Esta sección del sitio es la parte más antigua, la que nunca nadie había trabajado. Todo el mundo se concentró a trabajar acá y estas grandes secciones nunca fueron trabajadas. Nosotros agarramos 2 secciones de excavación acá. La primera, el Cerro Mo, o Cerro de la Guacamaya en Itzá, ¿verdad? Que es la estructura más alta, una estructura de 22 metros de altura. Y
justamente lo que ven acá es un triádico, la T256, que está orientada hacia el este, y hacia el norte y hacia el sur, dos pequeñas estructuras sobre una enorme plataforma basal. ¿Qué encontramos acá? Encontramos esto, una maravillosa estructura, la cual, si ustedes se dan cuenta, tampoco tiene sillares, ¿verdad? Son solamente piedras amorfas, las cuales obviamente no necesitaban, no tenían ningún impacto porque todo esto estaba obviamente estucado. Esto ya estamos en la parte preclásica del sitio. Esta estructura estaba fechada para aproximadamente el año 800 a.C., ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes esa enorme estructura construida a la usanza como que fuera Camino al Juyú. Si ustedes van a Camino al Juyú y ven una estructura sin el barro cocido, vamos a encontrar justamente esto. Ahora, ¿por qué está pasando eso? Nosotros cuando empezamos a trabajar el sitio, pensamos que íbamos a encontrar muros como los de Tikal, como los de Yaxhá, con sillares cuadrados, y resultó que no. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué no están haciendo eso? Y la respuesta es sencilla. No existen mantos de piedra caliza en la península. Lo único que hay son afloramientos de piedra, que es lo que llamarían los lugareños piedra de fuego, que es lo que habíamos hablado. Entonces, obviamente, salía mucho más caro y difícil traer piedra de otros lados y que utilizar la que tenemos. Obviamente, no importaba porque los rellenos de estuco y los baños de estuco en las estructuras prácticamente van a ser lo mismo. Ahora, lo interesante de esto es que una estructura tan grande como esta de casi 22 metros de alto tuvo que haber tenido una planeación muy interesante por el lado interior para poder soportar el peso, ¿verdad? Desgraciadamente, aquí los rellenos, aunque son duros, por el tipo de piedra y por los rellenos que hemos visto, nos hace muy difícil poder hacer un túnel y poder observar la parte interior, que eso sería para nosotros lo interesante para poder comprender ese sistema constructivo que se está dando en Tayasal para los periodos más tempranos, ¿verdad? Y los grandes cuerpos, se recuerdan que habíamos visto en la otra fotografía un gran cuerpo, vean estos cuerpos son casi de 3 metros de altura, ¿verdad? O sea, necesitan cuerpos muy altos para poder soportar fuerza y peso muy grande de lo que tienen arriba. Entonces el sistema constructivo es diferente a lo que hemos visto en otras áreas del centro de Petén, pero también muy ingenioso y tal vez no único, porque tal vez en otros lugares debe existir, pero es el primero que encontramos, ¿verdad? Entonces es muy interesante. En la esquina, esta sería la esquina de la estructura, encontramos este otro elemento, un altar circular. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente de dos niveles. Aquí sí, sillares y estucado completamente. En la sección de acá se encontró una ofrenda constructiva consistente en el entierro de dos infantes entre 7 y 8 años. Los dos niños estaban ahí, están asociados, nos imaginamos nosotros, al cierre de ciclo con la construcción de este altar. Esto sí es un altar bien interesante porque igual están reportados para Tikal, para Yaxhá, para los periodos preclásicos tardíos, o sea, ya un poco en la transición. Y obviamente estos están asociados a la construcción. O sea, cuando aparecen estos altares es porque la construcción se está haciendo cada vez más importante en los edificios, en los sitios, y están creciendo. Entonces es algo interesante porque después de que esta estructura es construida, comienza a haber la urbanización alrededor de este sitio que obviamente por sus características era muy importante desde un punto de vista ritual. Y luego nos vamos a otra sección que también es interesante, que es lo que nosotros llamaríamos el grupo residencial. El Cerro Moa está acá, el grupo residencial está aquí. En un principio, todos los investigadores que llegaron lo anotaron como un juego de pelota, ¿verdad? Porque se basaron en las dos estructuras largas, ¿verdad? Muy largas, entre 70 a 80 metros de largo cada una, y lo asociaron a un juego de pelota, porque no es posible
que un sitio grande como Tayasal no tuviera un juego de pelota. Cuando nosotros llegamos la primera vez, lo primero que vimos es, bueno, esto no es un juego de pelota, ¿verdad? O sea, es cierto, son dos estructuras largas, pero no es un juego de pelota. La idea entonces, ¿será que era un observatorio? ¿Un grupo E al revés? Que también existen, Osvaldo ha registrado que no servían para ver la salida del sol, sino que la caída del sol, pero tampoco nos funcionaba, no encajaba dentro de lo que es un grupo tipo E. Entonces ahora, ¿qué es? ¿Verdad? Y aquí es donde empieza prácticamente nuestra investigación. Primero, otra vez, no hay muros, solamente encontramos el piso de plaza, llegamos a donde estuvo el muro, el remate del piso y la silueta de las estructuras. Vamos al mismo caso, desmantelado, pero estas son las versiones más antiguas. Entonces, aquí ya no nos cabe la anterior inferencia, porque si fue desmantelado, entonces porque hay un relleno también del periodo prehispánico arriba. Entonces, ¿qué está pasando? Posiblemente lo que nosotros consideramos es que en la sección del sitio fue desmantelada para construir parte de la nueva área que sería la oeste, ¿verdad? Eso puede explicar por qué la mayoría de las estructuras no cuentan con, obviamente, muros formales. Pero también encontramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la primera versión de este conjunto fueron dos estructuras. Pueden verla acá, la 242A. Aquí está la esquina, corre sobre una pequeña banqueta, una grada de acceso a una estructura. Y la otra que venía justamente desde acá y hacía esta esquina para acá. Existía un corredor entre las dos para poder pasar al otro lado, a la sección posterior. En una remodelación posterior, vienen los habitantes, cierran ese paso y la convierten en una sola estructura y tiran este piso acá que cubre prácticamente las dos estructuras, convirtiéndola solo en una. Y estos bloques ya pertenecerían a la siguiente etapa constructiva. Y luego es otra vez rellenado todo con este otro piso, que es el que va a servir de arranque para la sección superior o el templete central de la estructura. Entonces ahora sí ya tiene sentido. No es un juego de pelota, sino que fue un área habitacional que con el tiempo fue creciendo y que su importancia por la cercanía a las áreas rituales como el grupo triádico ya nos está cambiando la idea de un grupo residencial de élite. Pero lo interesante es que justamente encontramos la sección de esto, que es un friso, ¿verdad? Que si ustedes ven en la anterior diapositiva, sería esto que está acá. Es decir, que este friso estuvo en la cara norte de esta estructura, ¿verdad? Está muy bien conservado porque como fue reutilizado, se cubrió por un enorme relleno de tierra blanca y se logró mantener conservado, que incluso si ustedes le ponen un poquito de atención, todavía hay color rojo original en muchas de las secciones. Lamentablemente, la otra parte del friso quedó atrás del muro. Si ustedes se dan cuenta acá, todavía los elementos corren, pero obviamente ya no vamos a poder tirar ese muro para ver qué hay atrás. Nos quedamos con la duda hasta que tengamos mejor trabajada la sección posterior para ver si desde ahí podríamos encontrar algo que nos explicara este friso, lo cual es muy interesante porque pareciera un cartucho, si se dan cuenta justamente acá, un cartucho glífico o una posible orejera, ¿verdad? Si fuera una orejera, lo interesante sería que el mascarón tendría que estar por acá y por las temporalidades que son preclásicas, es muy probable que sí sea un mascarón, ¿verdad? Otra cosa que nos pareció muy interesante es que cuando empezamos a trabajar las estructuras, empezamos a limpiar los pisos, ¿verdad? Aquí está la estructura, pero empezamos a encontrar estas líneas, vean ustedes, unas líneas
que formaban ángulos de 45 grados, talladas en el mismo piso, ¿verdad? Lo interesante es que seguían la línea de los muros. Entonces, si ya los analizamos de una mejor forma, de una mejor manera, nos damos cuenta de que en realidad era el patrón constructivo. O sea, dibujaron en la plaza el edificio donde debía ser construido. Y todas las líneas nos marcan dónde debieron haber estado las versiones de las estructuras. Entonces es algo muy interesante, al menos yo en todos mis años de trabajo nunca había encontrado esto, ¿verdad? Líneas guías de construcción. Entonces son muy interesantes porque nos van dando una idea exacta de cómo fue el edificio, aunque lo hayan desmantelado, aunque ya no haya existido. Y los pisos de plaza, que son pisos preciosos de casi 20, 30 centímetros de estuco, tienen un problema, y es que aunque están estucados, no están nivelados. Tienen estas depresiones, ¿verdad? Y aparecen en toda la plaza. O sea, no es una plaza que sea uniforme, que sea recta, sino que es una plaza que en secciones sube, yo les llamo lomos de tortuga, porque eso me aparecen lomitos de tortuga y luego vuelve a bajar. Crean especies como de pocitas y luego vuelven a subir. Alguien nos decía, es que lo que pasa es un sistema hidráulico. Claro, pero un sistema hidráulico es para sacar el agua de tu casa, no para meterla. Y te das cuenta que aquí prácticamente el agua la está poniendo justamente a la estructura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tampoco alguien nos decía, es que se hundió, pero si se hunde, se destruye el muro. Y el muro fue construido con esta cornisa, vean, que lleva justamente el piso. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, lo que se nos ocurre en este caso es que es el culto al agua sagrada, ¿verdad? El famoso espejo de agua que se guardaba o se buscaba cuando, obviamente sabemos que tiene dos funciones. Una, que era agua sagrada, que generalmente era utilizada en rituales, y la otra, que son los espejos para observaciones astronómicas, que también los dos están registrados. Ahora, lo interesante es que toda la plaza tiene estas depresiones, ¿verdad? Tiene pequeñas pozas. Y en el centro hay un resumidero. Toda el agua al final, al rebalsarse estos, va a dar ese resumidero y se hunde, ¿verdad? Tiene su piso como una especie de aljibe, solo que en el fondo no está estucado, es el puro relleno, que es lo que consume prácticamente el agua, el excedente de las pozas. Entonces es algo muy interesante que no lo habíamos visto. En un sitio en Ixtunchich aparecen algunos de estos, pero atrás de las casas, y aquí los estamos encontrando al frente de las casas. Entonces es algo también muy interesante y algo novedoso que hemos encontrado en Tayasal, ¿verdad? La plataforma donde se construyó la primera versión, el preclásico, vean esas escalinatas preciosas, son los accesos del lado norte y desde el lado sur a la plaza. Las escalinatas están como que ayer las hubieran hecho. Tenemos conjuntos de 8, un descanso, y luego 3 más desde la plaza inferior, están subiendo hacia la plaza superior por estas enormes escalinatas. Tienen alrededor de 40, 50 metros de largo, ¿verdad? Y fueron cubiertas básicamente por las ampliaciones que tuvieron la plaza. Justamente las estructuras fueron creciendo hacia el norte y hacia el sur, y estas quedaron enterradas, ¿verdad? Entonces, las primeras versiones las tenemos nítidas. La verdad es que sí, es un hallazgo bastante interesante, porque no habíamos encontrado una evidencia tan preclásica en Tayasal, ¿verdad? Y la siguiente versión de la estructura, este es el templete central. Vean ustedes, están las escalinatas muy bien conformadas, las esquinas de las estructuras y escalinatas secundarias, ¿verdad? Las grandes plataformas, los pisos estucados y las estructuras muy altas. En esta tendrá alrededor de unos 6-7 metros de alto. Lamentablemente en la sección de aquí arriba fueron depredadas, es igual en esta sección, pero nos permite por lo menos conocer y poder dimensionar las escalinatas que tenemos, ¿verdad? Esta es otra vista lateral. Vean ustedes cómo está la escalinata central, los cuerpos, escalinatas laterales y estas especies de esquinas remetidas, muy interesantes también,
que nos están marcando no solamente la técnica constructiva, sino ya un estilo constructivo para los periodos clásicos tardíos y clásicos terminales. De ahí para adelante ya no tenemos nada más. Para el clásico terminal, la última anotación que tenemos son estas casas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí está una estructura, aquí estaría la otra, aquí estaría el templete. Entonces encontramos estos alineamientos. Al principio pensamos que solamente eran delimitaciones de algunas áreas o secciones dentro de la misma plaza, pero ya al verlas encontramos prácticamente los alineamientos, acá, 3 cuerpos, y ahora la gran pregunta es, ¿qué era? ¿Verdad? Uno de los componentes interesantes que tenemos nosotros es, como proyecto, involucrar a las comunidades, ¿verdad? Cuando empezamos a ver las casas antiguas de San Miguel, encontramos las casas de Bajareque, que justamente las casas de Bajareque, su forma constructiva era hacer una plataforma de piedra y sobre ella se construye la casa con madera, con pequeños palos y luego repellada con lodo blanco y el techo de palma. Todavía existe esa forma de construir en los sitios más antiguos de Petén. Empezamos a ver cuál es el proceso de deterioro y con las que hemos visto que se han dejado destruir en el pueblo, justamente es esto, ¿verdad? Lo único que nos va a quedar es esto, las áreas delimitadas dentro de una casa. Lo interesante es que encontramos acá arriba y en esta otra sección, alrededor 7 casas. Entonces, ¿qué está pasando? Para los periodos clásico terminal, el grupo residencial deja de tener ese nivel que tenía de estatus, porque obviamente todo el poder se pasa a donde está la Plaza de las Estelas y la Acrópolis, y esto queda no en el abandono, pero sí pierde su función. Aunque es habitado ya de una manera más sencilla, no deja de perder su carácter ritual, porque la mayoría de entierros que hemos encontrado en estas secciones tienen a 10 centímetros de la superficie, ¿verdad? No vas a enterrar a alguien a 10 centímetros en la casa donde estás viviendo. Entonces, obviamente el sitio o el área ya estaba desocupada, pero su carácter ritual hace que yo todavía lleve a mis muertos aquí. Entonces, eso es muy interesante y lo vamos a ver a continuación. Pero por lo pronto, esta sería la última versión constructiva en esta sección. Y obviamente, clásico terminal, ¿verdad? Vean acá los grandes alineamientos, piedra burda, esquineros con piedras grandes, ¿verdad? Y que realmente lo único que están haciendo es delimitando, subiendo los niveles para evitar obviamente inundaciones en periodos de lluvia. Esa sección no la teníamos nosotros contemplada, ¿verdad? Es una sección muy pequeña. Hay una playa muy famosa, el Chechenal, ¿verdad? Porque es una playa llena de árboles de chichén que son súper peligrosos, ¿no? Pero es una playa bonita, entonces la gente va ahí. El acceso se hace justamente por acá y la calle atraviesa esta sección hasta poder llegar a esto. Acá pasa una calle, la que lleva al Chechenal. Algunas personas nos dijeron, miren, fíjense que hay una estela que tiene numeritos y toda la cosa, ¿verdad? Deberían de irla a ver. ¿Y dónde está? A la par del camino, que ahora a la par del camino, ahí está, solo limpian un poco y la van a encontrar. Si como la curiosidad mató al gato, nos fuimos, ¿verdad? Y resulta que en esta sección, este es el camino que les digo, justamente acá pasa los carros y encontramos esto, un petrograbado. Hay 5 petrograbados registrados para Tayasal, de los cuales ya solo quedaban 2, ¿verdad? Los demás están perdidos porque quedaron en el área de habitación. Sabemos de uno que sí la persona nos dejó entrar a verlo, ellos lo cuidan. Otra donde nos sacaron porque hay problemas de tenencia de tierras ahí, ¿verdad? Entonces son áreas que la gente es muy recelosa, entonces, pero sí logramos todavía verlo. Y este nuevo que no lo teníamos contemplado, este no lo conocíamos, ¿verdad? Entonces vean ustedes que hay algunos elementos alusivos a agua, ¿verdad? A viento. Aquí una piernita con un pie, ¿verdad?
el rostro de alguien que va como una especie como de nadando, como de flotando en el agua, muy interesante, y algunos elementos también alusivos a viento y agua, ¿verdad? O sea, somos muy imaginativos los arqueólogos, pero ahí lo miramos. Lo interesante de esto es que, vean, aquí está el largo del petrograbado y los carros pasaban aquí, ¿verdad? Entonces, prácticamente, ahora sabemos de que también existieron otros acá, pero fueron destruidos. Ya cerramos esta sección, ampliamos la calle, pero al delimitarlo encontramos esto, que es lo que nosotros llamamos la tumba vacía, porque era una tumba, pero no tenía nada, solo tenía una falange de un dedo, ¿verdad? Bueno, había que registrarla y al registrarla empezamos a encontrar estos entierros, 26 entierros en un área de 5 por 5 metros, una plaza tan pequeña, y empezamos a encontrar entierros a 10 y 20 centímetros de la superficie, ¿verdad? Lo interesante es que la mayoría son forma sedente, algunos anatómicamente muy bien puestos, todos con ofrendas. Vean ustedes aquí en el cráneo la ofrenda matada, tiene el agujero justamente acá, pero lo interesante es que todas las ofrendas son del periodo clásico temprano, lo cual es muy difícil de encontrar, ¿verdad? O sea, estamos entonces en una plaza clásica temprano, ¿verdad? Increíble, pero interesante, porque en ningún otro sitio tiene tanto clásico temprano como el que hemos encontrado justamente acá, ¿verdad? Y nos ha dado mucha información, o sea, la cantidad de restos que encontramos son, vean, aquí está el entierro y al empezarlo a limpiar, resulta que aquí abajo ya está la ofrenda del otro, o sea, están uno sobre de otro prácticamente, ¿verdad? Y ofrendas enormes, ofrendas muy grandes, ¿verdad? Estos son los famosos contenedores, que hay muy pocos de ellos en Tikal y en el sureste hay algunos reportados, pero de ahí son muy pocas las evidencias. Eso nos llevó a recuperar material bastante interesante, ¿verdad? Obviamente los famosos negativos que ustedes pueden ver acá, estos tipos de Tikal, ¿verdad? Esos vasos tan bonitos, incluso vean la forma de la tapadera con la cabeza, muy interesante. Vean acá el ojo, ¿verdad? El ojo del ave, el pico, ¿verdad? Y sus tocados arriba, unas piezas muy interesantes y muy bonitas, ¿verdad? Todas para el periodo clásico temprano. Vean justamente esos cuencos casi cerrados, algunas, yo no diría que escritura, pero sí como que están copiando. Este vaso por contexto está entre los del clásico temprano, aunque más pareciera una escena cortesana del clásico tardío, pero obviamente estaba justamente acá, ¿verdad? Y algo que es muy interesante es que la mayoría de entierros tenían evidencias de mutilaciones dentales, como lo pueden ver acá abajo, ¿verdad? Incrustaciones tanto de pirita como algunos de piedra verde y algunos mellados en los dientes. O sea, las personas que están enterrando ahí tienen un cierto rango también, ¿verdad? Es algo muy interesante. Pero también en el otro lado vamos a encontrar cosas muy interesantes. En el grupo residencial hablábamos un poco sobre que se llevaron hasta los muertos, y justamente es esto. Vean ustedes, acá los huesos largos fueron muy bien acomodados, pareciera como que los hubieran puesto en una especie de manta, los acomodaron, los cerraron, y a la par dos ofrendas con el cráneo encima. O sea, anatómicamente no está puesto, pero en la forma en que lo colocaron sabemos que al Señor lo llevaron y lo depositaron ahí. Lo que comúnmente se dice, se llevaron a sus muertos, ¿verdad? Pero esta vasija también tiene algo bien interesante, y es que ya al limpiarla en laboratorio descubrimos que tiene como ofrenda una mano derecha, anatómicamente puesta. Es decir, esta la pusieron como ofrenda cuando volvieron a colocar los huesos en su lugar, ¿verdad? Y es una mano muy bien puesta, anatómicamente puesta, ¿verdad? Ya al limpiarla lo logramos definir muy bien, pero lo interesante también es que la vasija, por su iconografía, nos está hablando con elementos lunares, ¿verdad? Entonces es otra cosa bastante interesante y bonita,
que no solamente están llevándose los muertos, sino que sigue el carácter ritual de la ofrenda, incluso cuando el osario ya está concluido, ¿verdad? Otra cosa que nos parece muy interesante es que todas las vasijas recuperadas en los entierros, todas traen una pequeña vasija miniatura adentro. O sea, está en este caso el vaso y adentro otro pequeño vaso. Todos tienen este elemento. Y si no tienen una vasija miniatura, tienen un dedo, una falange de un dedo, ¿verdad? Interesante porque es una sobreofrenda, ¿verdad? Aparte de que están ofrendando, están dejando algo más dentro de las mismas ofrendas, cosa que tampoco lo había visto yo en otros lugares tan frecuentemente, ¿verdad? Y esta que es otra maravilla, también hablando un poco de entierros, este es nuestro vasito del jaguar. Vean ustedes, es precioso. El jaguar tiene una característica que de este lado de su rostro es un jaguar joven y del otro lado es un jaguar ya anciano, ¿verdad? Cuando nosotros lo encontramos nos pareció maravilloso, pensamos un plomizo, ¿verdad? Estamos hablando ya del posclásico, qué bonito, pero resultó que no, ¿verdad? Le hicimos algunos análisis gracias al equipo que trabaja en un canal con Cristina Harberry, y nos prestaron su muestra de rayos X y no es plomizo, ¿verdad? Está fechado para el clásico terminal también, ¿verdad? A diferencia de lo que nosotros habíamos pensado en un plomizo posclásico. Sin embargo, investigando un poco más, encontramos que es muy común, tal vez no muy común, pero aparece en muchos sitios, ¿verdad? Desde Puebla, México, que está expuesto en el Museo Nacional de Antropología en México, de Tayasal, que apareció en un museo en Miami, cómo llegó ahí no sabemos, que está en Chichicastenango, ¿verdad? Y en las Verapaces encontramos estos otros dos. Incluso sabemos que hay uno ¿cómo se llama? En El Salvador, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto es qué relaciones van a tener y, por ejemplo, sabemos que el de Puebla sí es plomizo, el de Chichicastenango también es plomizo, pero entonces el de nosotros resultaría ser anterior a ellos. Ahora, la gran pregunta es, y eso platicábamos con Camilo hace un rato, hacer el estudio de pastas para ver si es producción local o estos se están mercando en diferentes áreas o zonas, ¿verdad? Y ver, obviamente, de dónde viene la tradición de la vasija del jaguar, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo de Ruth Van Akkeren, también El Camino del Jaguar, creo que se llama, es muy interesante porque habla un poco sobre estas vasijas y sobre su función dentro de la cuestión sagrada maya. Entonces, por ahí vamos viendo de que sí se está repitiendo, o al menos hay presencia en diferentes lugares, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros de posclásico se limita a la sección de la plaza principal y la Acrópolis, y generalmente son fragmentos de incensarios, ¿verdad? Todos son fragmentos de incensarios. La tradición se sigue manteniendo. Desde los trabajos de Gute ellos reportan muchos incensarios, es muy frecuente y prácticamente hemos encontrado muy poco posclásico. Solamente la muestra que ustedes ven acá es prácticamente lo que tenemos y algunos tiestos indicativos, pero la frecuencia es muy baja. Entonces no tenemos posclásico en Tayasal, al menos en las secciones altas, ¿verdad? Y de periodo de contactos, lo único que hemos recuperado son estos pequeños proyectiles de arcabuz, ¿verdad? Que se encontraron igual en la plaza, posiblemente del momento del contacto, ¿verdad? Básicamente ahora, con la evidencia que tenemos, como les digo, en 3 años, también hay que tomar en cuenta de que estamos empezando, tenemos todavía que hacer bastantes trabajos. Un poco ya esto nos abre y nos amplía un poco más hacia dónde debemos dirigir nuestras investigaciones, y justamente es lo que nosotros ahora queremos, cambiar este proceso. Lo que hemos encontrado básicamente en temporalidades va a ser preclásico tardío, la mayor frecuencia, clásico temprano, tenemos una bonita muestra, y clásico tardío, ¿verdad?
clásico tardío terminal muy poco y posclásico prácticamente casi nulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Cuando hablamos de esto, entonces, ese paradigma que se tenía de que Tayasal era posclásico, ¿qué pasó? ¿Cómo lo podemos describir? Porque tampoco lo podemos negar, aparece en las descripciones, aparece en los relatos, en los documentos, de que sí estaba. Ahora, lo que nosotros sabemos y hemos encontrado en nuestros procesos de investigación es que toda la ocupación temprana se encontró en la parte alta de la península. Todo lo que ustedes ven en amarillo son prácticamente lo más temprano, preclásicos y clásicos. Y para el posclásico, toda la población se va hacia las orillas del lago, incluyendo las islas. ¿Cómo lo comprobamos? Caminamos por las calles de San Miguel cuando llueve, el agua lava la tierra y encontramos las grandes cantidades de material posclásico. Nos vamos a Petencito, que sería la sección de aquí de la Laguna de la Guitarra, y en esta sección de acá ustedes entran donde están los lagartos. Todo es un manto ¿cómo se llama?, de cerámica posclásica. Tenemos en toda la franja de acá, hemos encontrado cerámica posclásica, ¿verdad? El sitio, obviamente los sitios de las islas también nos están dando esa temporalidad. Entonces sabemos de que ahora hubo dos momentos de ocupación. Ahora, ¿por qué de contacto no hemos encontrado tampoco mayor evidencia? Porque todo esto se fue hacia la sección de las misiones, ¿verdad? Entonces, prácticamente la sección alta quedó, aunque desocupada, pero siguió estando en el imaginario colectivo, como áreas sagradas. Por eso tenemos ese tipo de enterramientos, pero también a la vez debemos darnos cuenta de que toda esta sección fue desmantelada para construir, obviamente, las comunidades que se formaron después de la conquista. Entonces eso también ayudó mucho a la destrucción del sitio para reutilizar prácticamente los materiales, y por eso no tenemos tampoco mucha arquitectura que nos vaya ¿cómo se llama?, a evidenciar esto. Otra cosa que también es importante es que toda esta sección durante décadas fue área de cultivo, y recordemos que el sistema tradicional de cultivo en Guatemala es la roza, ¿verdad?, quemar prácticamente. Y algo que es destructivo en Petén para un sitio es quemarlo, porque recordemos que la mayoría de piedra es caliza o componente de cal, y a la hora de exponerse al fuego lo que hace es reventar y prácticamente nos destruye cualquier evidencia que tengamos en superficie. Y lo posclásico obviamente lo vamos a ver nosotros restringido a las áreas de superficie. Acá, como les digo, llueve, se lava el balastre que echó la municipalidad y abajo ya tenemos el manto de material posclásico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos gustaría entrar a estas secciones, pero nuestra limitante es que recordemos de que el polígono del parque no llega hasta ahí. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar con las comunidades, con las personas, para que nos den permiso de poder hacer algunos pozos de sondeo y poder ver la posibilidad de ampliarnos un poco a esa área para poder enriquecer más el conocimiento del posclásico que nos interesa. Aunque ya la mayoría de investigaciones anteriores se han tirado a eso, entonces sí hay muy buena información. Entonces, con lo que nosotros hemos encontrado, hemos estado complementando esa historia. Ahora sabemos que Tayasal, desde el periodo preclásico, ha estado ocupado hasta la actualidad, porque realmente nunca ha sido abandonado por completo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, espero que hayan llenado esta plática sus expectativas.